Muy buenas noches y bienvenidos a todos. En este momento voy a pasar a dar una, una breve historia, o mejor dicho, un breve resumen de la historia de la Biblia, de la Sagrada Escritura como la conocemos hoy en día. Hay que tener presente lo siguiente, y es que en este video o en este live voy a pasar a no voy a pasar a profundizar, a tocar temas a profundidad, solo vamos a verlo de forma breve y resumida. Si toda la información que voy a brindar, pues si desean consultarla pueden realizarlo, ya que hay demasiada historia tras de todo lo que voy a decir. O sea, no es cuestión de interpretación ni nada por el estilo, la historia es una y listo. Entonces, para esas personas que no saben, sobre todo pues muchos sectarios que piensan que la Biblia cayó del cielo o no sé, ellos que piensan, hablan muy mal de la Iglesia Católica, atacan a la Iglesia Católica, pero no se dan cuenta de que esa iglesia a la cual atacan tanto es la misma que les otorgó la Sagrada Escritura, la Biblia, la cual ellos dicen que es infalible. Y es cierto, es infalible, pero al llamarla infalible, automáticamente tienen y por obligación tienen que asumir que quien determinó que la lista de libros de la Sagrada Escritura era esa y era correcta, entonces esa autoridad por defecto también debe de ser infalible, porque es absurdo que una autoridad que sea falible dé algo al mundo infalible. No es así. Ahora entonces vamos a pasar a tocar eh, a dar un breve resumen pues, sobre la historia. Hay que tener presente que el punto neurálgico o el tema más controversial es sobre el canon, o mejor dicho, la lista de los libros del Antiguo Testamento. Esto es lo que no voy a tocar a profundidad, pero ahora con el desarrollo pues, de la historia vamos a ver el por qué la Biblia católica es la verdadera. O sea, esa lista que presentó es la verdadera y es la infalible. Pero el punto neurálgico es esa, la lista pues de los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, en todo el mundo cristiano creo que no hay ninguna secta que diga que algún libro del Nuevo Testamento eh, sea incorrecto. O sea, los mismos 27 libros del Antiguo Testamento que aprobó pues, la Iglesia Católica es lo mismo que tienen todas las denominaciones y que concuerdan pues con su listado. Hay que tener presente que, pues como ya dije, y es de conocimiento de muchos, la Biblia la presentó la Iglesia Católica y dijo que esa lista de libros era palabra de Dios. Para quienes no saben, la Biblia viene del griego biblios, o sea, biblioteca, o sea, que es una colección de libros. Conocemos que la Biblia para nosotros es un libro, pero realmente no era así. Como la misma palabra dice, biblios, o sea, es una conexión de libros. La Biblia se compone de varios libros, los cuales estos, cuando vino Jesús, no era que ya existía o que Jesús dijo cuáles iban a ser la lista de libros del Nuevo Testamento, tampoco del Antiguo Testamento. Esto fue un desarrollo a lo largo de la historia que vamos a tocar a continuación. Hay unos criterios
hay unos criterios que la Iglesia Católica a lo largo de los concilios de los primeros siglos fue desarrollando y avanzando, como son el criterio del origen apostólico, que este criterio pues era vital y lo más importante para determinar el canon de la lista de libros, para poderse cerrar el canon. Y este criterio apostólico no era que únicamente fueran los escritos de los apóstoles, sino que también fuera de un colaborador cercano, o sea, alguien que tuviera una directa relación con los apóstoles. También este era un criterio para incluir el respectivo escrito o libro. Ese era uno. El otro criterio era la coherencia ortodoxa, o sea, tenía que ser coherente con la fe cristiana que se había transmitido por todas las vías, por la vía escrita o la tradición oral. Entonces, si cumplía también con ese segundo criterio, aplicaba para que fuera un libro perteneciente al canon de la Biblia. Y la tercera era, o sea, el tercer requisito era su uso generalizado o su uso pues en las iglesias, en el mundo católico de la época. Estos tres eran los tres criterios que se debían de seguir para identificar qué libros eran los potenciales para aplicar a este canon bíblico. Entonces, hay que tener presente algo, aquí haciendo un paréntesis, desde el primer siglo han habido numerosas listas. Muchas personas aportaron posibles candidatos, o sea, listas que fueran las listas del canon bíblico. Pero la única que se acercó bastante, la única lista que se asemeja al actual canon como lo conocemos el día de hoy, es la que presentó en el año 367 después de Cristo San Atanasio de Alejandría. Él presentó una lista, inicialmente presentó la lista como la conocemos hoy en día, pero dentro de esa lista hubieron algunos libros que los puso como buenos de lectura, más no para que se anexaran al canon bíblico. Sin embargo, la última palabra no la tuvo él, la última palabra la tuvo el Papa San Dámaso I con el concilio en el año 382, que a la final dio la lista final. Pero entonces, ¿cómo sucedió esto? Esto sucedió de la siguiente forma. Dando gracias a una persona que lastimosamente terminó cayendo en herejía, pero su afán de leer la escritura, estudiarla, investigarla, en ese afán, el señor Marción, creo que así se dice, o sea, Marción de Sinope, él presentó una lista inicial. Sin embargo, en sus pensamientos comenzó a mostrar herejías, comenzó a mostrar cosas que iban en contra de la palabra. ¿Qué era lo que presentaba él? O sea, hay que tener presente primero que todo que Marción fue un teólogo que al final de su vida fue condenado y fue declarado hereje. De hecho, fue excomulgado. Más adelante vamos a ver por qué. Él presentó una lista, pero esta lista tenía grandes defectos. El primer defecto era que él eliminó todo el Antiguo Testamento. O sea, la lista que él presentó fue lista únicamente del canon del Nuevo Testamento. Y otro gran error y gran herejía que él cometió era que eliminaba versículos, como por ejemplo versículos del Evangelio de San Lucas,
que hablaran sobre los judíos, sobre el tema del, del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque él pensaba, más adelante voy a desarrollar más el tema de esta lista que presentó Marción, pero él pensaba que Jesús vino y que creó o sea, algo nuevo. O sea, él no, él eliminó esa idea de que había una conexión del antiguo pueblo de Dios y que creó un nuevo pueblo que no tenía nada que ver con los judíos. Básicamente él tenía como una aberración o detestaba pues el pueblo judío. Y de hecho, además de suprimir partes del Evangelio de San Lucas, eliminó también 10 epístolas de San Pablo. Recordemos que San Pablo comenzó a predicar a los judíos y él eliminó 10 epístolas porque San Pablo, como sabemos, hacía comparaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y lógicamente, como él había eliminado el Antiguo Testamento, pues no le convenía tener eso ahí. Otra lista u otro canon, pongámoslo así entre comillas, porque realmente estas listas no se les puede llamar canon, ya que simplemente eran listas que se habían presentado, pero no eran listas oficiales. Entonces, otra lista fue la lista muratoniana, que justamente después de que Marción hizo una lista y comenzó a presentarla, ya la Iglesia Católica ahí fue que se mosqueó, por decirlo pues, de alguna forma. O sea, la Iglesia Católica despertó y comenzó a ver este movimiento, comenzó a ver esa necesidad de que hubiera una lista general, una lista universal, para que las personas no comenzaran a hacer herejías o a eliminar a su gusto libros solo porque no querían o no les convenían, tal como hizo Marción. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Comenzó a dar una lista de posibles libros candidatos a el canon, y a esa lista, esa primera lista que dio, se le llamó el canon o la lista muratoniana, que la presentó entre el año 170 y 200. La de Marción fue en el año 144. Esta lista del canon muratoniano, algunos libros fueron aceptados por la Iglesia Ortodoxa y contenía, o mejor dicho, incluía, el defecto era que solamente tenía 22 de los 27 libros que conocemos en la actualidad, o sea, refiriéndome al canon del Nuevo Testamento. Luego de eso, bueno, ¿cuáles libros fueron los que se eliminó en esta lista? No estaba ni la Carta a los Hebreos, ni la Epístola de Santiago, tampoco estaba Primera y Segunda de Pedro, ni Tercera de Juan. Y algo como dato curioso, en esta lista estaba incluido tanto el Apocalipsis de Juan como el Apocalipsis de Pedro. Estaba el Apocalipsis de Pedro, para que se tenga ahí presente ese dato como dato curioso. Y ya por último, una de las listas más famosas fue la lista de Atanasio de Alejandría, San Atanasio de Alejandría, que se le conoce como la carta, la 39ª festiva, ¿correcto? Sabemos que él fue un obispo de Alejandría, y él incluía exactamente los 27 libros, o sea, los libros que conocemos hoy en día, pero el Nuevo Testamento él los tenía todos, que de hecho pues esa lista gustó y fue la lista que quedó oficial en los concilios posteriores, comenzando desde el concilio. Él presentó esa lista en el 367 después de Cristo, y en el concilio del año 382, en cabeza pues del Papa San Damaso I, mostró esa lista, que ya quedó de forma oficial. Y luego los siguientes concilios, en el de Hipona y el siguiente, que más adelante vamos a mencionarlo,
ya, o sea, fue el concilio de Roma y el concilio de Hipona. Ellos reafirmaron la lista, por lo menos la lista del canon del Nuevo Testamento. Y en estos concilios, como lo encabezaba el Papa, lógicamente, que era la cabeza de la iglesia, ahí incluyeron los que San Atanasio había excluido del Antiguo Testamento, que en eso era donde sí se habían ciertas, digámoslo así, ciertas discusiones todavía, las del Antiguo Testamento. Por ejemplo, San Atanasio había eliminado Esther y habían puesto pues otras como los deuterocanónicos, como una lista aparte de buena lectura, pero ya en los concilios, a partir del concilio 382 y los posteriores, dijeron que todos esos, incluidos los de Esther, iban a quedar definitivamente. Entonces, ya para meternos de lleno con Marción de Sinope, que fue el primero que comenzó a dar la idea de una lista o de un canon, debemos de tener presente que él fue un teólogo, él era católico, fue un teólogo muy influyente en el cristianismo primitivo, porque fue también hijo de un obispo. Pero lamentablemente él creció en Roma y lamentablemente comenzó a tener unas ideas o pensamientos heréticos, que además de lo que había dado, o sea, lo que les informé ahora, de que para él como que tenía un odio hacia el pueblo judío, ya que había eliminado del todo el Antiguo Testamento y había propuesto que como Biblia quedara única y exclusivamente el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, sino que eliminó del Nuevo Testamento algunas epístolas de San Pablo y también eliminó a Santiago, porque hablaba pues sobre el tema judío y tocaba pues temas judíos, pero él no quería que en la Biblia quedara absolutamente nada de los judíos. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué pues ahora anteriormente. Además de ese, o sea, él tenía un rechazo al judaísmo eh, acérrimo. Él decía que Jesús vino y provocó una ruptura total. O sea, que Jesús no vino a cumplir la ley, sino a romperla, a partir pues el, esa, esa unidad o ese pueblo en dos. Y además de eso, también comenzó a esparcir una gran herejía del dualismo de dioses, que ya esto fue la gota que derramó el vaso y ahí fue que la Iglesia Católica terminó excomulgándolo y llamándolo hereje. ¿Por qué? Porque sostenía que el Dios del Antiguo Testamento, y por eso él quería que se excluyera el Antiguo Testamento, ya que para él en el Antiguo Testamento había un Dios que era un Dios inferior, y además de ser un Dios inferior, era severo y justiciero, o sea, como una especie de Dios rencoroso. Mientras que en el Nuevo Testamento, con Jesús, Jesús presentaba a un Dios misericordioso, a un Dios superior, a un a un padre de amor. Entonces, él comenzó a hablar esta herejía del dualismo de dioses, que se le llamó el demiurgo. Se le llamó demiurgo porque él pensaba que en el Antiguo Testamento había un dios malo, por decirlo de alguna forma, o inferior. Y para el Nuevo Testamento ya se mostraba otro dios totalmente diferente. Entonces, y no solamente eso, también tenía mucha ideología de docetismo, o sea, negaba que Jesús tuviera un cuerpo físico real y afirmaba que su apariencia humana y el nacimiento de una mujer solo eran ilusiones o que eran analogías, ya que para él la materia la asociaba con algo malo, o sea, intrínsecamente era algo malo. Por todo eso, entonces, de todo eso, a él lo excomulgaron y a pesar de que todo eso era malo,
lo único bueno que salió de esos pensamientos justamente fue eso, que a partir de él la iglesia comenzó a tomarse en serio lo de hacer una lista universal, una lista canónica, y que fuera algo ya definitivo, que fuera algo cerrado. ¿Por qué tenía que cerrarse? Justamente para que el error de Marción no comenzara a esparcirse, de estarse eliminando escritos, eliminando libros o añadiendo otros que no tuvieran nada que ver, ya que en ese tiempo habían muchos escritos de diferentes autores, muchos buen contenido, como el Pastor de Herma, la Diachem y otras, pero no, no debía de ser así, o sea, nadie tenía por qué tener la autoridad de modificar eso. Entonces ahí fue que comenzó la iglesia, ya que él lo hizo, presentó esa lista inicial, Marción pues me refiero, presentó esa lista inicial en el año 144 y terminó en herejía. La iglesia entonces comenzó a estudiar y a analizar y a buscar la forma de hacer una lista que fuera oficial, pero no solamente oficial, sino que fuera una lista de libros que revelaran el mensaje divino, que revelaran el verdadero evangelio, que fuera lógicamente inspirado por el Espíritu Santo y que no dijera pues o contuviera algo en contra de la doctrina de Jesús. Entonces, al ellos comenzar a estudiar a esto, ya muchas personas comenzaron a presentar estas listas, como las que ya hablé anteriormente. Entonces, de ahí de esas listas comenzó a salir los diferentes listados o cánones, como ya mencioné antes, el muratoriano, o también se le llama el fragmento muratori. En esta lista hay que tener presente que se fue desarrollando entre el año 170 y 200. Y en esta lista el único defecto que tenía era que no se mencionó a Lucas y tampoco a Juan. También tenía cierto desorden, ya que Mateo y Marcos estaban al principio de la lista muratoriana y el libro de los Hechos de los Apóstoles en esa lista muratoriana no se le llamaba así, sino que se le atribuía a Lucas, o sea, se le conocía como el libro de Lucas, lo de los Hechos de los Apóstoles. Y también de las epístolas de San Pablo reconocía 13, excluyendo la epístola de Hebreos también. Entonces, debido a que todavía había ciertas discrepancias, adicionalmente a eso, en esta lista también se incluía el Apocalipsis de Pedro, que eso es para otro tema. El Apocalipsis de Pedro es algo, o sea, tiene una riqueza doctrinal y una riqueza teológica muy buena. La iglesia primitiva no lo incluyó por miedo, pero para mí sí estaba inspirado y fue algo real. Solo que era algo muy duro, muy fuerte para las personas de esa época, sobre todo porque todavía no habían desarrollado bien y no tenía bien claras algunas doctrinas que hoy en día tenemos. Pero si lo hubieran dejado, hubiera sido perfecto ese Apocalipsis de Pedro. Ya después de la lista muratoriana, ya ahí fue que el Papa San Dámaso I le pidió a San Ignacio que comenzara a reunir la lista y a traducirla. Entonces, con la orden del Papa y lógicamente todo esto fue con la ayuda e inspiración pues del Espíritu Santo, comenzó a desarrollarse esa lista final que San Atanasio presentó en el 367 y luego de que el Papa San Dámaso junto con San Ignacio vieran la lista
y dentro del concilio del 382 se determinara de forma mayoritaria que era la lista correcta, que es la que conocemos hoy en día. Entonces el Papa San Dámaso en ese concilio, al finalizar, dijo que esa era ya la lista oficial de la Biblia y también automáticamente cerraba el canon, o sea, informaba las dos cosas, que quedaba el canon cerrado y que esa iba a ser la lista oficial ya para toda la Iglesia universal. Y esto pues fue un gran alivio. Lastimosamente sabemos lo que pasó 1500 años después con el reformador, el sectario Lutero, ya con él, de hecho ni siquiera Lutero, porque Lutero, a pesar de que habían libros de la Biblia que no le convenía tener, él no las eliminó, no eliminó los libros de la Biblia protestante. Lo que hizo fue hablar mal de esos libros y recomendar que quedaran más bien como un anexo, pero no los eliminó. Lutero, por ejemplo, odiaba y detestaba la epístola de Santiago, hasta lo llamaba epístola de paja. ¿Por qué? Porque a él no le convenía que estuviera, ya que iba en contra de una de sus 5 solas, que era la sola fide, mientras que Santiago lo contradecía, porque sabemos muy bien que la epístola de Santiago dice que no somos salvos solo por fe, sino que también somos salvos por obras, que sin obras, entonces la fe es inútil. Y solo porque Santiago recalcaba mucho eso, entonces no le gustaba esa epístola, pero no la eliminó. Tampoco le gustaba los libros de Macabeos, mejor dicho, los deuterocanónicos. No le gustaba. ¿Por qué? Porque ahí se habla de forma explícita y clara sobre el dogma del purgatorio. Pero a pesar de que no le gustaban estos libros, el hereje de Lutero no los eliminó, pero sí recomendó que deberían de quedar como un anexo. Y justamente pues la recomendación de él fue oída por otros herejes, como este hereje de Valera y el hereje de Reina, que de ahí sale el nombre de Reina Valera. Fueron 2 herejes que ellos sí, además de ser sectarios, ellos sí eliminaron del todo esos libros que no les convenía a ellos tener ahí. Y efectivamente hicieron nuevas versiones de Biblia, nuevas Biblias, pero sin esos libros, ya quedaban excluidos. Ya pues así, a grosso modo, ahí les presento la historia de cómo fue la evolución y el desarrollo de la Sagrada Escritura, la Biblia, el canon bíblico, como lo conocemos hoy en día. Y esto pues hay que tener presente que no solamente se dio en el primer sínodo del año 382, sino que también se confirmó en el sínodo de Hipona y en el sínodo de Alejandría, que fueron los sínodos de Roma y el de África, el de Etiopía. Y con la confirmación de estos sínodos quedó ya de forma universal la Biblia pues como la conocemos hoy en día, la Biblia católica lógicamente, que es de 73 libros. Entonces esto era lo que les quería presentar. Si alguien tiene alguna consulta o desea subir, aportar algo, consultar algo, puede hacerlo en el chat, en cualquiera de las redes donde estoy transmitiendo. Voy a esperar un minuto para ver si alguien tiene alguna duda, consulta o desea hacer algún aporte.
Bueno, en el momento entonces no tengo ningún tipo de consulta, no, no hay ninguna duda. Entonces ya procederíamos a finalizar con este live. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en las diferentes plataformas. Muchas gracias por su colaboración y atención. Espero que haya servido de algo este tema. Que tengan una excelente noche. Y por si de pronto no vuelvo a conectarme, feliz año nuevo. Hasta luego.